Casita de oración Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta la catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, Sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, del 4:26 al 34. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos, y cuando el grano está maduro, se le mete a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? Con esta comparación lo podríamos expresar. Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como esta para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. La primera parábola que escuchamos hoy es ciertamente maravillosa, y de pronto nos cae la luz y nos damos cuenta de que nos ayudará para ilustrarnos claramente sobre al menos un aspecto de lo que significa el carácter eclesial de la Iglesia. Famoso tema sobre el que insistimos tan a menudo cuando hablamos entre nuestros hermanos, cuando el Señor nos regala el honor de poder visitarlos en sus comunidades. El hombre esparce la semilla en la tierra. Podemos citar aquí muchos ejemplos. Por ejemplo, alguien va a predicar, abre una casita de oración, siente el llamado y acepta abrir un Kasani. Se decide a atender su vocación e inicia el ministerio de salud de los enfermos del ánimo, visitando a los enfermos de su parroquia para llevarles una palabra de aliento, etc. En síntesis, alguien se da cuenta de que la fe se debe manifestar en obras, para no ser una fe muerta, y da el primer paso para seguir a los hermanos, y lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue ilustrándonos la palabra del Señor: y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Esto es lo que sigue en términos de lo verdaderamente místico, lo sobrenatural, lo maravillosamente bendito y bendecido de nuestro trabajo para el Señor. Esto es lo que nosotros no podemos ni debemos perder de vista. La obra es de Dios, la dirige Dios. Él la encausa y reencausa, y la hará dar fruto, muchas veces a pesar de nosotros mismos, de tal manera que es absolutamente estéril, infantil y hasta necio que nos esforcemos por ponerle nuestro sello personal a lo que hacemos, porque a menudo ese sello personal es lo que va a perjudicar, a deslucir y eventualmente a llevar al fracaso a la iniciativa que se comenzó para dar gloria a Dios. Pocas cosas son más antieclesiales que el estar tratando de personalizar las cosas, cuando el primer paso del seguimiento a Cristo es la
despersonalización de uno mismo, la negación del yo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, dice Jesús. Después ya habrá chance y tiempo de cargar la cruz. También es estéril el tratar por todos los medios de descubrir el hilo negro o de inventar la pólvora, de encontrar nuevas formas, nuevos caminos, etc. No hay nada más sano, más bueno y más garantizado que obedecer. Continúa el Señor diciéndonos: la tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Esto aplica perfectamente para todos los que se desesperan por ver los frutos de su propio trabajo y sobre todo del trabajo de los demás. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, nos dice el libro de Siracides. Hay tiempo de siembra y de cosecha, de llorar y de reír, etcétera, etcétera. Pues todos los procesos tienen sus tiempos y también cada uno tiene sus pasos, que debe de seguir un orden determinado. Primero la hierba, luego la espiga, después los granos, y hay que esperar a que maduren. Así como hemos debido aprender a respetar los ciclos de la naturaleza y para adaptarnos a ellos sin perecer en el intento, debimos aprender a almacenar los granos, a guardar las cosechas. Igualmente debemos aprender a ser pacientes con los tiempos que el Señor predetermina para el cumplimiento de diversas etapas, tanto para el crecimiento individual de cada una de las personas, como para el desarrollo y la consolidación de los grupos. Esto no quiere decir que nos sentemos de brazos cruzados a esperar que las cosas ocurran, pero tampoco debemos estar como el fogonero imprudente, que atiza y atiza con el carbón y puede llegar a descarrilar el tren o a producir un estallido por exceso de presión si los vapores no son liberados a tiempo. Finalmente, la parábola del grano de mostaza son las obras del Señor, que deben de comenzar humildemente con poquito, con un cuartito, con 2 mesas y 8 sillas para iniciar un casane. Una vez por semana, si no hay más, es suficiente. El Señor se encargará de que sus dones se multipliquen y lleguen a quienes Él desee. Hay que ir avanzando de poco a poco con lo que buenamente da Dios cada día y veremos cómo nos maravillará Él mismo con su providencia en el momento menos pensado. Lo importante es no demorar la edificación de su reino. Lo importante es servir siempre con amor, con humildad y con renovada sencillez a quienes el Señor nos permite servir cada día, predicando, atendiendo, soportando, perdonando, obedeciendo, escuchando o aconsejando, haciendo todo lo que cada día haya que hacer para dar gloria a Dios. Preguntas para orientar la reflexión de este Evangelio. ¿Estoy consciente de que la verdadera humildad está en la sencillez del grano y no en la ostentación del árbol? ¿Reconozco ante Dios y mis hermanos mis miserias y mi debilidad? Hago mis trabajos sabiendo que soy pequeño, pero con la seguridad de que Dios los hará grandes para su gloria. Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy estudiamos el canon 543, que nos dice: todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús,
La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Y el Canon 544 nos recuerda que el reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Y en el libro Reflexionando con la Gran Cruzada, nuestro Señor Jesucristo nos da este mensaje sustentando el Evangelio y los cánones del Catecismo. Les he demostrado tanto que la humildad es la vía que deben transitar, que ustedes mismos, mis seguidores, ya están convencidos de ello. Pero denme la alegría de verlos activos en la humildad, porque la obra es la garantía, la prenda del cielo. Crean plenamente, no a medias, ya que por aquella mitad en la cual no creen, echan a perder también la otra mitad buena. Y en este mes estamos practicando y viviendo la virtud de la obediencia. Y el canon de número 148 nos recuerda que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y las promesas que le había traído el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentamiento cuando dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Isabel la saludó también diciéndole: «Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: todos los trabajos buenos que ustedes hagan provienen de mi gracia. Yo estoy pronto a dar, pero ¿están listos para recibir? La oración, la obediencia, el discernimiento y la prudencia los protegerán de una decepción. El mal los puede engañar mediante un orgullo oculto, jugando a ser Dios. Atiendan al discernimiento a través de la obediencia. Escuchen en el silencio. Es mucho mejor vivir en el silencio que vivir en la decepción y el orgullo. Si sus directores espirituales dicen que pueden hablar sobre un determinado tema, entonces los buenos trabajos de Dios fluirán a través de ustedes, porque primero han recibido la aprobación de quien los asesora. Y para terminar nuestra casita de oración tenemos los propósitos semanales con el Evangelio. Meditaré sobre la necesidad de mayor humildad en mi vida, sabiendo que al ponerla en práctica estoy mucho más cerca de Dios, teniendo en cuenta que las obras de Dios se inician con poquito. Analizaré con mis hermanos de comunidad qué opciones de servir más y mejor al Señor, a los demás podemos implementar, y transmitiremos nuestras inquietudes a nuestras autoridades en el apostolado, para que ellos nos ayuden a implementarlas. Y con la virtud del mes, que es la obediencia, me mantendré atento a las palabras del Señor.
La oración, obediencia, discernimiento y prudencia los protegerán de una decepción. El mal los puede engañar mediante un orgullo oculto, jugando a ser Dios. Hermanos y hermanas, todos los que nos escuchan, que llegue esta casita de oración a nuestro corazón y nos despierte en la alegría del Señor. Nos cubrimos con el manto precioso de la Virgen María y que nuestro Señor Jesucristo nos dé su santa bendición, cubriéndonos con su sangre preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.